Volvemos con una nueva píldora de la historia de Logroño. Hoy, de forma especial, al coincidir el día 18 con el Día Internacional de los Museos. Entonces vamos a hablar de Logroño como museo abierto. Y dentro de un museo que está abierto, podemos recorrer muchas de sus salas. Y en Logroño siempre decimos que podía haber muchos museos o muchas salas en el museo de Logroño. Y podía ser la conventual, la militar, la eclesiástica, la industrial, la comercial, el Museo de los Oficios, el del Ebro, el de los Puentes, el Camino de Santiago, el Museo de la Arquitectura, el Museo de Pintura, el Museo de las Ordenanzas y los Documentos, el Museo del Agua, el Museo de la Inquisición, el Museo Paisajístico. Así podríamos ir bastantes salas que podríamos recorrer. Pero vamos a hablar de una parte de ese museo abierto y hoy vamos a hablar de lo que podría ser el Museo del Vino o el patrimonio vinícola de Logroño. Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, llevamos años con Amigos de La Rioja participando en diversos paseos y recorriendo ese museo que es Logroño. Hoy lo vamos a hacer de forma virtual y veremos a ver si es como de forma personal. Espero que sea interesante. Como digo, coincidiendo este día 18, pues vamos a celebrar paseando un poco qué nos queda de ese patrimonio vitivinícola en Logroño. Todo no podremos tocar porque tampoco nos podemos alargar, que esto duraría para una semana. Lo primero que vamos a hacer es ver un mapa de lo que podría ser las bodegas existentes en el siglo XVII. Más o menos vemos la situación, conocemos más o menos. Estamos siempre en el casco antiguo, nuestras murallas, y dentro de las murallas ya vemos las bodegas, la cantidad de bodegas que había, pequeñas, más grandes, y aquí podemos ver la capacidad que tenía para almacenar vinos. Luego contaremos alguna otra cualidad de esas bodegas. Interesante, pues ya vemos las de mayor capacidad, se van a situar pues por donde estaría Rua Vieja, incluso Barrio Cepo, la zona, como quien dice, calle Rua Vieja, calle Mayor, las de mayor capacidad, pero ya vemos que había bodegas más o menos extendidas por todo lo que es el ámbito de esas murallas, en todo Logroño. También, aparte de las bodegas, necesitamos pues otros instrumentos, por decirlo así, como podían ser los lagares y las prensas. Aquí también en el otro mapa nos señala más o menos dónde se situaban ese tipo de lagares y prensas, que también ya vemos que el grueso está entre calle Mayor y Rua Vieja, lo que sería ahí en la zona sur, pero tenemos también algunos desgranados por las otras zonas. Bueno, esta es una imagen de lo que es un lagar, que yo creo que no hará falta, donde se pisa el vino para recoger después, se pisa la uva para recoger luego el vino y la prensa. Vamos a ir viendo algún edificio o donde tenemos ese patrimonio. Vemos las excavaciones de cuando se tiran edificios, es importante porque siempre traen detalles, y en cuestión del vino lo solemos encontrar pues a nivel ya de excavación. Aquí estamos viendo parte de la excavación que se hizo en la casa de Mateo de Nuevas, en la calle Barrio Cepo, y que nos sacó a la luz pues varios lagares y una mesa de prensa. Una mesa doble de prensa. Esto es cuando se empezó a trabajar, cuando se desmonta el edificio y ya recuperado. Tenemos los lagares, tenemos cómo más o menos estaría la prensa en su funcionamiento, el torco donde se recogía por el pico la vertedera cuando la prensa actuaba, y los otros lagares que se podía hacer pisando la uva, por donde pasaría lo mismo, el líquido para recogerlos
en ese Torco. Otro que podemos encontrar ya en la calle Rua Vieja, encontramos edificios como puede ser la Puerta Gótica, uno de los más antiguos de Logroño, que lo que tienen es la parte de la bodega y calados los va a tener en la calle San Gregorio. Vamos de forma rápida, pero sí que fijaros todavía, cuando se pasee por Rua Vieja, todavía encontramos bodegas, que estas son bodegas del siglo XX, pero que casualmente en el siglo XVIII estaban parte donde estaban prensas y lagares también de aquellos señores. Casualmente también don Ventura Soldevilla era parte donde tenía aquí su lagar, su bodega, aquí muy cerquita de la calle Cerrada. Más bodegas, todavía tenemos en la calle Rua Vieja, donde encontramos lo de vinos, los vinos de la Mata, famosa por sus vinos, y que también nos va a contar lo de dónde tenía su calado. Yo creo que una parte muy notable la tenemos en lo que es hoy, y todos lo conocemos como el Centro Cultural del Rioja, el CCR. Aquí vemos dos imágenes, lo que teníamos, la Casa de la Virgen, lo que llaman ahora el Palacio de los Yanguas, y lo que era la bodega de la Casa de la Virgen también. Y después de su recuperación, y esperemos su pronta apertura. Pero dentro lo que tenemos es la historia también vinícola. Tenemos dos calados, uno del siglo XV y otro del XVI, que tenemos en su interior. O sea que se han respetado y se han conservado. Y por eso, en la parte alta, además tenemos lo que es la zona de prensa y la zona también de lagares. Bien conocida como un patrimonio, para mí me parece interesantísimo, por varias partes de la historia, pero sobre todo por la vinícola. Ahí dice que las bodegas Reja Dorada, la Reja Dorada, donde nació doña Jacinta Martínez de Sicilia, pero que lo que nos cuenta es que ha existido, hasta bien entrado el siglo XX, ha existido su elaboración de vino, y dice que es desde 1555. Aún vemos los restos que conserva, vinícolas. Después fue un restaurante, pero todavía pues conserva varias partes. Aquí vemos una foto muy interesante que es cómo en el calao de la Reja Dorada tenía estos grandes cubas, que eran 400 cántaras, y luego, pues por no poderse conservar, tienen parte de ya pequeñas y más para adorno que para guardar vino. Otra parte muy importante, seguimos en Rua Vieja, aquí tenemos todavía la Reja Dorada y aquí lo que es el CCR. Pues ahora vemos lo que ha salido, lo que salió en la excavación para realizar varias obras. Aquí sería la bodega o el calado, que se llama, el que hace esquina con Mercaderes, y esta es la zona de los lagares. Ya vemos que hay varios lagares, vamos a tener unos lagares del siglo XVI más o menos, o siglo XVII, y otros que son lagares que casi tienen la misma estructura, porque se hacían igual, ya de principios del siglo XIX. Tenemos un espacio para visitarlo, que es un espacio que merece la pena, porque para explicar ese patrimonio vinícola hay que ver también cómo es el proceso. Este es el interior. Esta es la parte más antigua, siglo XVI, siglo XVII, donde vemos la mesa de prensa, y donde vemos dónde se recogían los lagares y dónde recogíamos el vino para meterlo pues en los recipientes, que en aquel momento serían pellejos para trasladarlos a otro sitio. Otra calle importante con el patrimonio del vino es la parte de San Gregorio. Hoy sí que tenemos entradas a esos calaos, pero sin embargo hay que pensar que donde estamos es viendo la muralla de Logroño, y hasta 1861 no pudimos de alguna manera saltárnoslas. Todas estas puertas hay muchas que empiezan en el siglo XX, cuando se empiezan a abrir cara a San Gregorio, pero es donde tenemos los calaos. Vamos a ver alguno de ellos.
Calaos que unos se han recuperado y otros todavía no. Calaos que tienen casi todos la misma forma, la bóveda de cañón. Hay gente que mantiene, los arquitectos, algunos de ellos mantienen que estos calaos, porque tenemos varios en esa zona, que fueron realizados a cielo abierto, que quiere decir que se hicieron sin tener nada encima y después se fueron colocando las cosas. Hay algunos que dicen que pudieron ser excavados y trabajados. El trabajo ya, pero los arquitectos parece que se declinan más porque fueran toda esa serie de calaos en ese siglo XVI a cielo abierto antes de realizar casas encima. Aquí tenemos calaos como que ahora con otro uso, que no es el vinícola, pero como la Casa La Danza, donde sirvió también. Vemos los mechinales, de alguna forma donde se ponía para hacer lo que es la bóveda, donde se tenía que ir poniendo las cerchas, donde trabajar la piedra para hacer la bóveda. Aquí otra visita, que algunos, como digo, están recuperados y otros todavía no se han recuperado. Este es el calao municipal, el calao largo que llaman, y que tiene una antigüedad y una largura inminente de restos vinícolas. Hay algunos detalles muy importantes. Es el tener lo que es las tuferas, por decirlo así, donde va a respirar ese calao, va a respirar del vino ese que duerme ahí. Y después, casualmente, también algún elemento muy sencillo, como es este rodillo de madera. Esto coincide, es de la reja dorada, y es donde las gomas cuando se servía vino, tanto en el camión y demás, rozaban por ahí encima para que no se rompieran. Es un detalle más o menos, pero es también de la zona vinícola. En bodegas también tenemos bodegas industriales, por decir así. Aquí tenemos una imagen de las bodegas franco-españolas. Las bodegas franco-españolas ya todos la conocemos al otro lado del Ebro, y que fueron a finales de 1890 cuando se va a situar ahí franco-españolas. Detalles también. El vino necesitaba de alguna forma, después de hacerlo, de conseguir que sería el vino, necesitábamos trasladarlo. Y todavía existe en nuestra calle Boterías, que lo que hace es, de alguna forma, ese oficio de boteros o odreros para llevar los ricos caldos que en alguno de esos calaos se tenían. Es mucha la historia y el patrimonio vinícola es muy grande. Podíamos hablar de ordenanzas del vino desde 1700, de cuando se exigía hacerlo de una manera o de otra, o ordenanzas muy antiguas desde el siglo XV, cuando nos decían que podríamos salir de alguna forma a vendimiar por ordenanzas municipales. Pero es una historia muy larga y estas historias se cuentan en Logroño poco a poco.